Hola, muchas bendiciones, bienvenido, bienvenida a este tiempo de estudio devocional, Luz del Evangelio. Acompáñame, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos una vez más, Señor, a través de estos medios, poder comunicar tu palabra, Señor, poder ser luz en medio de toda adversidad, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que a través de tu palabra, Señor, seas tú renovando y transformando nuestras vidas, las vidas de cada persona, Señor, que me escucha. Yo te pido en este momento, Señor, tú que conoces el estado de cada corazón, de cada vida, Señor, te pido en el nombre de Jesús, guíanos, instrúyenos, Señor, a través de tu preciosa palabra en este momento, Dios. Que seas tú preparando los corazones, que nuestros corazones sean esa buena tierra donde tu palabra, Señor, sea sembrada y produzca fruto en abundancia, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, toma el control del tiempo, del espacio, de cada palabra, Señor, que se vaya a hablar, que sea tu presencia, Espíritu Santo, hoy, que nos guíe, que seas tú, Espíritu Santo, nuestro Maestro e instructor, enseñándonos e instruyéndonos a través de la preciosa palabra de Dios. Amén. Muchas bendiciones, espero que te encuentres muy bien allí donde tú estás. Sabes, hoy vamos a entrar en un tema que yo quisiera titular el día de hoy. ¿Es el divorcio permitido a los ojos de Dios? Yo creo que es una pregunta que durante mucho tiempo se ha hecho la humanidad. Incluso en los tiempos de Jesús era un tema bastante controversial como lo es hoy en día. ¿Qué piensa Dios del divorcio? ¿Cuál es la posición de Dios frente al divorcio? Yo creo que en algún momento, si tú te lo has hecho esta pregunta, todos nos la hemos hecho porque en nuestra familia, en muchos aspectos de la vida nos hemos encontrado con personas que han tenido que experimentar esto. Por eso yo quiero que hoy nos adentremos en la palabra de Dios, que es la respuesta, en donde encontraremos esa respuesta que el mismo Jesús hoy, a través del libro de Mateo, nos va a dar. Por eso acompáñame, Mateo capítulo 19, versículos 1 al 9. Y dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Quiero detenerme aquí un momento porque quiero recordarles que tanto los dos temas últimos y temas más anteriores del capítulo 18 hablaban mucho acerca de las relaciones interpersonales entre el pueblo de Dios con la humanidad, entre las personas. Hablábamos del perdón, de la importancia de perdonar, de los motivos y las razones que Dios, el mismo Jesús, a través de sus palabras nos está enseñando a través del perdonar. Y yo creo que el perdón tiene mucho que ver con el matrimonio. Y por eso Jesús continúa y agrega, y me alegra de que estos fariseos hayan venido con la intención de preguntarle esto a Jesús, aunque sus intenciones eran oscuras, como lo podemos seguir leyendo aquí. Dice que entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Mira, sus intenciones eran ¿qué? Intentarle y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mira, cuando ellos hablan aquí de repudiar a su mujer, están hablando de divorciarse de ella, de rechazarla y darle, como ellos hablaban en aquel entonces, una carta de divorcio. Entonces dice que Jesús les respondió lo siguiente. Él les respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, y dijo: por esto al hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Mira,
Es importante que entendamos esto, ¿sabes? Porque Jesús le respondió con la misma palabra de Dios. Porque Él dice, y los dos se unirán y serán una sola carne. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Es decir, que Jesús, en pocas palabras, lo que les estaba diciendo a ellos es que el deseo de Dios es que no haya divorcio. El diseño original de Dios, en el diseño original de Dios no existe el divorcio. El divorcio no hace parte del diseño original de Dios. Pero es importante, mis hermanos, que entendamos que en aquel entonces habían dos posiciones con respecto a este divorcio. Y es que en Deuteronomio 24, capítulo 1, podemos encontrar a qué se referían estos fariseos. Mira lo que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Mira, a eso se refería aquel fariseo cuando dijo que la repudiaran. ¿Por qué? Porque en aquel entonces ellos defendían aquel repudio que Moisés estaba hablando aquí. Pero dice que si leemos detenidamente este Deuteronomio 24:1, dice que si en ella es hallada alguna cosa indecente. Y es aquí donde tendremos que entrar a preguntarnos qué es esa cosa, alguna cosa indecente. ¿A qué se refiere cuando Moisés dijo aquí alguna cosa indecente? Y sabes, en aquel entonces habían dos ramas de pensamiento. Una era de un rabino llamado Giliel, el cual afirmaba que el hombre podía divorciarse de su mujer si había algo que ya no le agradaba de su mujer. Pero mira, por ejemplo, cuál era ese tipo de pensamiento. Ellos decían, por ejemplo, que si esta mujer era desordenada, si no sabía cocinar, si lo avergonzaba en público, e incluso si al envejecer esta ya no le atraía. Esta posición era bastante liberal y para ellos ese era un motivo para poderse divorciar de esta persona. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Era la más popular en aquel entonces. Y incluso era la posición que aquellos fariseos que se acercaron a Jesús vinieron con este tipo de posiciones. Esa era la que ellos defendían. Pero por otro lado había otra opinión, que era la de otro rabino, otro maestro, que se llamaba Chamay, que decía que la única razón para divorciarse era por causa del adulterio. Pero sabes, yo sé que para ti no es sorpresa, esta era muy poco aceptada. Muy pocos la apoyaban. Porque para poder divorciarse los judíos se acostumbraban a dar esa carta basados en aquel rabino Giliel y no buscaban cualquier motivo para otorgarle ese permiso a su mujer y que ella se fuera, la despidieran y pudiera ya comenzar vida con otra persona, y pues ellos también. Entonces mira que es importante que entendamos el contexto de la pregunta que aquellos fariseos le estaban haciendo a Jesús. Por eso Él le respondió llevándonos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, 23 y 24, donde dice: dijo Dios entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Si vamos a la nueva versión internacional, dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Mira, se funden en un solo ser. Cuando una persona se casa, cuando una persona llega a la unión conyugal a través de una relación sexual, hay una fundición entre estas dos personas que decidieron unir sus vidas para siempre, y el deseo de Dios es que esto sea para siempre. Pero lastimosamente el hombre ha permitido
que al matrimonio entren cosas que los dividen. Por tanto, mis hermanos, es importante que podemos ver que el divorcio no es la voluntad de Dios. El deseo de Dios no es el divorcio, sino que su deseo es que aquellos que se unen en matrimonio jamás se separen, sino que perseveren como marido y mujer hasta que la muerte los separe. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y es por eso que nosotros como creyentes debemos pedirle sabiduría a Dios para que nos vaya a encontrar esa persona con la cual nos uniremos en nuestra vida para siempre. Lastimosamente hoy en día se toma esta decisión a la ligera y sabes, en la vida del hombre y de la mujer hay dos decisiones muy importantes. La primera es la decisión de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, pero la segunda y también bastante importante es con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida, porque incluso si tomamos una mala decisión a la hora de casarnos, vamos a terminar poniendo en riesgo nuestra propia salvación, porque hay personas que no nos van a acercar a Dios, sino que nos van a alejar de Él. Y es por eso que tomar esta decisión de casarse es tan importante. Debemos de pensarlo muy bien y pedirle a Dios que nos guíe y que nos muestre el corazón de aquella persona que quizá nos interesa. ¿Por qué? Y pedirle también a Dios que nos prepare a nosotros para ser esa persona que ese esposo o esposa que le estamos pidiendo a Dios necesita. Pero ¿sabes? Resulta de que Jesús continuaba hablando. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron y le respondieron a lo que él les dijo con una pregunta. Y se le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí lo que ellos le están diciendo a Jesús es, Señor, entonces ¿por qué Moisés nos dijo que podíamos repudiar a nuestras mujeres? Y aquí se refieren ellos a estas dos posiciones que yo les mencioné anteriormente, pero más precisamente aquella del rabino Giliel, que prácticamente les permitía repudiar a sus mujeres por cualquier cosa. Que prácticamente ellos estaban diciendo que podían dejar a sus mujeres por cualquier motivo, por cualquier circunstancia. Por eso estas escuelas de rabinos estaban preocupados en discutir acerca de que esta concesión que Moisés les estaba permitiendo, incluso ellos lo ejercían como un principio divino. Pero Jesús quiere dejar claro, mis hermanos, que el divorcio nunca ha estado en los planes de Dios. Y si Moisés lo permitió, fue por la dureza del corazón del hombre, como Jesús aquí le responde. Por eso Jesús les dijo, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Sí? Jesús otra vez aclara, al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Mira, y aquí es donde viene el meollo y la solución a esta tremenda duda que ha experimentado la humanidad durante mucho tiempo, ¿sabes? En aquella época, esta situación en la que llegaban muchos matrimonios y que quizás muchos habrían fracasado, y para regularla y evitar así el adulterio en medio de esa nación, Moisés permitió y se vio obligado a establecer esta concesión y permitir el divorcio para que pudiesen casarse nuevamente. Pero si nos damos cuenta, esta no era la voluntad de Dios, y nunca Dios esperó que fuera la primera opción en un matrimonio. Pero sabes, a raíz de la dureza del corazón del hombre, a raíz de cuán alejados a veces estamos de Dios, el Señor permitió solamente por caso de fornicación. De aquí la palabra fornicación nos quiere decir que es un pecado que es entendido como un acto sexual entre solteros, pero también esto implica el acto ilícito como el adulterio.
relaciones homosexuales o lésbicas, sexo con muertos, es decir, todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, sexo con animales. O sea, ya cuando se permite la inmoralidad sexual en el matrimonio, cuando esa persona nos está fallando metiéndose con otra persona, ya sea del mismo sexo o del sexo contrario, o aún con animales, porque si eso se estaba viendo en aquel entonces y se está viendo hoy en día. Es en esos casos donde el Señor permite el divorcio. Y sabes, para muchos, quizás este versículo, para muchos que estudian la palabra de Dios, donde Jesús está dando esta salvedad, que por causa de adulterio se puede divorciar el hombre, esto ha sido muy discutido, muchos no han estado de acuerdo con esto, con darle aval, debido a que solo aparece en 2 pasajes y ambos están en Mateo. Pero sabes, es importante que entendamos que el deseo de Dios desde un principio es que no haya divorcio. Y la respuesta que Jesús nos está diciendo es que solamente por causa del adulterio. Jesús está interesado en promover la causa del divorcio. En este pasaje la respuesta es no. Al contrario, su deseo es recalcar que al principio divino es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Por eso es importante y debemos promover entre nosotros que cada pareja cuide su matrimonio y que los futuros matrimonios busquen en la voluntad de Dios encontrar la persona correcta con la cual puedan unir sus vidas, ya que el matrimonio es para siempre y el deseo de Dios es que sea para siempre y debe prevalecer más el principio divino que la concesión humana. Yo entiendo, mis hermanos, hay mujeres, hay hombres que quizás se casaron con una persona que nunca los valoró, que quizás desde un principio empezó a fallarles, o con el tiempo, debido a las circunstancias, a los problemas, a las dificultades, permitió la inmoralidad sexual. Pero recordando lo que estudiamos anteriormente, es importante que en el matrimonio haya perdón, haya reconciliación. Si la persona está arrepentida de todo corazón y decide no seguir pecando, no seguir adulterando, reconoce su pecado y se vuelve primeramente a Dios con un corazón arrepentido, el Señor nos dice que el deseo de Él es que no haya divorcio. Y si tú quieres luchar por tu matrimonio, si tú quieres luchar por unirte con tu pareja cada día más, es importante también que entiendas que debe de haber un arrepentimiento verdadero y genuino en aquella persona. Pero si por el contrario tú viste que ya esa persona decidió ir a hacer vida con otra persona, ya se olvidó de ti y quizás hasta de tus hijos, si quizás esa persona te maltrata, aparte de serte infiel, yo te digo, a paz nos ha llamado el Señor. Y esa persona no va a ayudarte a seguir adelante. Ya está en tu corazón si quieres seguir luchando, pero personalmente, en ese caso donde hay una persona que no valora, que nos destruye, antes nos daña y le hace daño a nuestros hijos, a las personas que amamos, porque prefirió irse con otra persona, porque prefiere seguir dañándote a través de la inmoralidad sexual y el adulterio y la fornicación, como aquí nos lo dijo Jesús. En esos casos, Jesús desea que tú rehagas tu vida, pero no cometas el mismo error que cometiste la primera vez. Deja que el Señor te guíe. Por eso yo quiero que oremos. Padre Celestial, yo te pido y danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para tomar la mejor decisión, ya sea que me está escuchando una persona soltera o quizás una persona divorciada, por las razones que tú nos has dicho que puede hacer el divorcio. Yo te pido hoy, Señor, dales paz a los corazones. Hay hogares, Señor, donde hay maltrato. Hay hogares, Señor, donde quizás el hombre o la mujer fue infiel.
y aún lo sigue siendo y no se arrepiente y sigue haciéndole daño a su cónyuge, Padre, yo te pido guía a esa persona a tomar la decisión correcta para el beneficio de ella, para el beneficio de él, para el beneficio de su familia, quizás si hay hijos, Señor, para el beneficio de sus hijos. Yo te pido, Señor, dale sabiduría, háblales, Espíritu Santo, a sus corazones y guíales a tomar la mejor decisión para el bienestar de su familia. Señor, trae libertad, trae sanidad a los corazones, esos corazones heridos a causa, Señor, de el maltrato, del desprecio, de la indiferencia, Señor, de un hombre o una mujer con un corazón duro que solo piensa en satisfacer su ego, su egoísmo, en darle rienda suelta a la inmoralidad sexual y no le importa el daño que le está causando a esta persona que me escucha. Padre, yo te pido, ayúdales a tomar la valentía y tomar la mejor decisión, que muchas veces, Padre, lo mejor yo creo es el divorcio en esos casos, donde hay maltrato, donde hay dolor, donde hay infidelidad, fornicación, adulterio, inmoralidad sexual, donde se han permitido cosas pervertidas y dañadas, Señor. Yo te pido, Señor, dales paz y tranquilidad y ayúdales a tomar la decisión guiado por tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo, toca allí esos corazones, toca allí esas vidas y trae paz y restauración a los hogares y a las familias que me escuchan, a esas mujeres lastimadas, esos hombres heridos también. Padre, trae hoy libertad y restauración a sus vidas. Levántalos, Señor, y restáuralos. Muéstrales, Señor, la salida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, que tengas un excelente día, que la gracia, el favor de Dios esté contigo. Te recuerdo, puedes escribirnos a WhatsApp, estamos allí para bendecirte. Ahí en la descripción del video está los contactos, o si no, escríbenos 312-660-3954. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que la gracia de Dios esté contigo hoy y siempre. Amén.